Bien, entonces iniciando con uno de los primeros tutoriales, vamos a ver el desplazamiento, vamos a ver el entorno, ¿no? Nosotros creamos un proyecto, algo normal, ¿no? Como crearíamos un proyecto 2D. Nos va a salir algo así, ¿no? El nombre que queramos. Tenemos una escena, ¿de acuerdo? Tenemos una escena todavía. Ahí, pues esto ya lo hemos visto, ¿no? En el 2D. Lo mismo, ¿de acuerdo? No hay que tener miedo. Es lo mismo. Y aquí observamos los nodos. Nosotros cuando iniciamos en el 2D decimos a 2D y empezamos a añadir nodos. En este caso, pues bueno, le voy a dar suprimir. Vamos a hacer algo 3D. Por lo tanto, en vez de crear una escena 2D, que sería un nodo 2D, vamos a crear un nodo 3D. ¿De acuerdo? Le damos clic y se va a llamar nodo spatial. ¿De acuerdo? Este es el nodo spatial. Por ejemplo, en otras escenas, cuando nosotros creamos una escena 2D, aparece este nodo, ¿no? Este nodo 2D, y aquí nos dice como un nodo 3D, pero llamado spatial. Bien, bueno, esto no borrar. Y aquí tenemos nuestra escena. Nuestra escena está conformada con un límite, ¿de acuerdo? Que es esta malla, ¿de acuerdo? Mientras que, por ejemplo, en un 2D era, por ejemplo, este rectángulo, ¿no? Pero obviamente esto sigue, ¿no? Esto sigue, ¿no? Pero obviamente nuestro límite momentáneo era este rectángulo. Y en el 3D yo puedo cambiar acá el modo, ¿no? Y en 3D, pues bueno, es esta malla, por decirlo así, mi terreno máximo, ¿no? Si yo salgo de este terreno, pues casi no se va a ver las cosas fuera de este terreno. O sea, cuando estás en el juego, cuando sobrepasa este límite hacia allá, casi no se ven. Tienes que acercarte para poder volver a visualizarlas. Es por eso que pareciera que fuera chiquito, pero realmente es grande comparado con los modelos que tenemos que importar y escalar en algunos casos. Ahora, si te das cuenta, cuando nosotros pasamos de un modelo 2D o de algo 2D a algo 3D, observamos tres ejes, ¿no? Voy a explicarlo. Ese point. Entonces, ¿a qué me refiero? Mira, por ejemplo, nosotros antes teníamos dos ejes, ¿de acuerdo? Teníamos ahí al eje X y al eje Y, ¿de acuerdo? Ahora, la diferencia es que ya no solo vamos a tener el eje X y el eje Y. En este caso, X rojo y Y verde, ¿no? Por ejemplo, em, el eje X llega el eje Y, ¿de acuerdo? Bueno, acá 90 grados, ¿no? Es algo normal del plano cartesiano. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aparte de tener el eje X y el eje Y, nosotros vamos a tener un nuevo eje, que es el eje Z, ¿de acuerdo? Este es el eje Z. El eje Z, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imagínate, ¿no? El eje X y Y dibujas un cuadrado, y es un cuadrado, tiene un área, tiene longitudes, etc. Es un cuadrado, es como una hoja de papel, ¿no? Pero con el eje Z lo que nosotros hacemos es darle una profundidad. Y ahora, de una vista tridimensional, se vería, por ejemplo, como una caja. Viste que es como si tuviéramos una caja. Nació de ser un cuadrado y se convirtió, bueno, más o menos, ¿no? Se convirtió ahí en una caja. ¿De acuerdo? Se convirtió en una caja. Pasó de ser un cuadrado normal a convertirse en una caja. Entonces, esta distancia más o menos vendría a ser lo que tiene mi eje Z. ¿De acuerdo? Que viene a ser como extruir, bueno, más o menos hacer eso, ¿no? O sea, darle una profundidad a un elemento, por eso es 3D, ¿no? Una vista tridimensional, algo que nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, la pantalla de tu computadora pareciera que fuera 2D, pero cuando te acercas ves que tiene un grosor, entonces eso ya lo hace algo 3D. Incluso una hoja de papel normal, una hoja A4, llega a ser 3D porque tiene un espesor, fuera mínimo, pero es un espesor, entonces ya es algo 3D. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber. Pero en el juego que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, cuando hacíamos los juegos y las recreaciones en Godot, nosotros el player lo movíamos en el eje X, ¿no? Lo movíamos, hacíamos que el player, pues, no sé, bueno, vaya por ahí corriendo, ¿no? Hacíamos que se vaya con una velocidad en el eje X, ¿sí o no? Entonces, y hacíamos que salte en el eje Y, también con una velocidad en el eje Y. Entonces, eso es lo mismo que vamos a hacer acá, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el eje X y el eje Y. Como le dije, el eje Z todavía lo vamos a usar cuando hagamos un tipo de movimiento de juegos FPS, ¿de acuerdo? Todavía no lo vamos a utilizar, pero esto me va a ayudar mucho para que ustedes aprendan los movimientos básicos, los comandos que se van a utilizar y cómo desplazarse en la escena,
Entonces, el eje Z no tengan miedo, es simplemente va a estar allí. Por el momento no lo vamos a usar, pero algunas partes del código para el movimiento del player puede que cambien, como otras no se van a mantener. Y vamos a hacer un juego así también lineal, como un 2D, ¿no? Como por ejemplo, imagínate el Contra, ¿no? Que es así, tiene un terreno y él va disparando por ahí con su arma, va sacando balas mientras camina, ¿no? Va disparando con su arma, va disparando con su arma a los enemigos, ¿no? Entonces más o menos lo mismo, vamos a hacer alguien que dispare, obviamente no voy a meter modelo del Contra, vamos a hacer o sea, un cubo que se mueva y que vaya disparando a no sé, algunas tipo esferas ahí que se van, esferas o cápsulas que se van a ir moviendo hacia allá. Y conforme le va tocando, van muriendo. Y también un sistema de vida, ¿no? Que esta tenga 3 vidas, esta 5, esta 7. Podemos crear también power-ups. Vamos a crear un montón de cosas, distintos tutoriales en distintos videos, cosa que cuando ya pasemos a hacerlo con modelos 3D se te va a hacer más sencillo entenderlo, ¿no? Porque en pocas palabras es solo cambiarle desde un cubo a un modelo y agregarle ahí algo de animaciones. Eso es lo que esa es la idea, ¿no? No vamos a trabajar por el momento con el eje Z, pero eso no indica que no sea 3D. Es 3D porque pues no va a tener acá un cuadrado, sino que va a tener un cubo, ¿no? Un cubo es pues así, ¿viste? El terreno va a ser de tipo cubo, que va a ser ahí más largo, obviamente. Los personajes también son 3D, ¿de acuerdo? Es cierto, no vamos a dar movimiento en el eje Z, pero los personajes sí son 3D, porque son elementos 3D con algún espesor. Por ejemplo, una cápsula es algo 3D, un cubo es algo 3D. Entonces, una esfera también es algo 3D. Entonces también vamos a ver eso, vamos a ver rampas, también vamos a ver rampas. Bueno, rampas 3D, ¿no? O sea, por ejemplo, así, ¿no? Una rampa 3D es algo así más o menos. Ahí está una rampa 3D, ¿no? Que por aquí va el player, ¿no? Va caminando, salta, esa es una rampa 3D, también lo vamos a ver. ¿De acuerdo? O sea, no es que porque no trabajemos con el eje Z no es 3D, es 3D. ¿De acuerdo? Pero vamos a dar los movimientos en el eje X y en el eje Y. Esa es la única diferencia. Y luego cuando manejemos bien esto, dominemos bien las escenas, los scripts, vamos a pasar recién al otro. Porque si no, esto puede confundir un poco a los que recién inician.